Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos contentos de estar con ustedes. Am, Sé que un poco más claro el video, pero quiero mostrarles aquí que pueden ustedes utilizar para sus clases. Yo tengo aquí la ciudad de Jerusalén. Yo estuve hace unos meses en Jerusalén. Así que ahora que estamos estudiando la historia de Nehemías, podemos darnos cuenta lo grande que era la ciudad de Jerusalén y también cuánto tiempo demoró en construirse. Y bueno, la ciudad se reconstruyó, no se volvió a reconstruir después de la destrucción de los romanos, pero ustedes pueden divisar lo largo y hermoso que es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y pueden ustedes ver, cuando fui a Jerusalén, pude ver también un mosaico, aunque no es un mosaico en realidad, lo que se ve es es una ciudad hecha antiguamente de cómo estaba la ciudad sin las mezquitas, ¿verdad? Cuando uno observa la ciudad de Jerusalén, puede observar, ¿no es cierto? En esa maqueta, es una maqueta. Es una maqueta, las puertas, el templo de que fue construido por Herodes. Se ve la casa donde vivían los sacerdotes, los barrios donde vivían los sacerdotes, donde estaba el pueblo. Así que se ve muchas casas la parte donde vivían los romanos, entre otras cosas. Se ve muy interesante esa hermosa ciudad y ese hermoso monumento y se ve que una cosa diferente. En este mes estamos hablando acerca del servicio, revelamos de Dios, el amor de Dios cuando nosotros le servimos a Dios. La palabra servicio es una palabra que muchas veces se escucha en las predicaciones, se escucha, hay que motivar a los niños que parte de su trabajo, parte de ser un cristiano, es también que tienen que ser personas serviciales, estar al servicio de Dios. Habíamos empezado la historia con la historia de Nehemías. Este era un judío que estaba en el exilio, quiere decir que él estaba exiliado, es una palabra que tenemos que decirlo que él, cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén y destruye el templo de Dios, todos los judíos salieron en dirección a las diferentes partes de Babilonia y de otras partes de ese mundo conocido. Y entonces él era un exiliado, ¿no? Y posiblemente era un hijo de uno de los exiliados. Así que cuando Dios permite que se destruya toda la ciudad por el pecado que tenía el pueblo de Dios, se habían rebelado mucho contra Dios, así que Dios les quita su protección. Y el rey de Babilonia destruye todo Jerusalén y destruye también todo el templo de Dios. En el exilio, antes del exilio, Dios había dado una profecía a Isaías y a Jeremías de que iba a reconstruirse el templo y entonces ellos esperaban el cumplimiento esa profecía. Mientras tanto, los judíos vivieron en esos pueblos paganos, pero aprendieron a dejar los ídolos y empezaron ellos a buscar una comunión con Dios y querían retornar a su tierra prometida, a la tierra prometida que Dios les había dado. Cuando ustedes llegan a Jerusalén, una de las cosas que ustedes escuchan de los israelitas es que ellos fueron muchas veces, tuvieron que dejar, en dos oportunidades, tuvieron que dejar sus tierras para venir nuevamente a lo que es Jerusalén, ¿no? Que ellos lo logran después de 2000 años. Aunque la historia de Nehemías es una historia bastante interesante porque nosotros vemos, el Nehemías estaba en la casa, en el palacio del rey Artajerjes, y entonces él allí estaba haciendo la labor de ser un copero. Habíamos dicho la semana pasada que era muy importante ser un copero, porque no solamente era un amigo y consejero del rey, sino también una persona servicial. El rey tenía mucha confianza en este copero y la familia real también, porque si el copero se le ocurría darle de beber al rey veneno a él y a su familia en el vino,
automáticamente el rey moría y también su familia y también su heredero. Así que vemos un judío que está en el palacio de un extranjero, de un pagano, aunque los medopersas creían en un solo Dios. Entonces él estaba allí y Dios guió sus pasos porque él se encontraba en el palacio real. Entonces él se encuentra allí y entonces él, como era judío, le pide noticias acerca de lo que estaba pasando en Jerusalén y le dice que realmente las cosas iban mal, no se podía construir las murallas, el templo no estaba construyéndose. Y entonces Nehemías se puso triste porque era su pueblo, su nación. Así que las personas que han salido de su país tienen un amor hacia su patria. Y él estaba triste, así que él se presenta delante del rey y había una regla. Nadie puede presentarse delante del rey triste, porque el rey lo deprime, entra en depresión al ver a una persona. No, tenía que estar el rey rodeado de gente positiva. Así que sabemos que en el tiempo de Israel, en esa época, se habían levantado tres personas. Uno era Zorobabel, Esdras y Nehemías. Algunas personas creen que el libro de Esdras y Nehemías estaban escritos en forma juntas, pero alguien las separó, ¿no? Y luego, pero la historia permanece ahí y entonces él comienza, Nehemías está en el palacio y el rey le dice, ¿por qué estás triste? Algo yo puedo hacer por ti. Entonces Nehemías sabía que había roto la regla y entonces, pero el rey le estaba dando una oportunidad y él ora a Dios. La lección vimos que él ora a Dios y Dios le dice, yo quiero que tú me ayudes porque la casa de mi padre, el templo de mi Dios, la ciudad de mi padre está destruida. Y entonces el rey le dice, mira, yo te voy a dar el dinero para que tú reconstruyas toda la ciudad. Ahora, Dios manda, Dios dirige la historia de las personas. Nehemías fue usado por Dios. Nehemías estaba ante el hombre más poderoso de todo el mundo en aquella época. El rey Artajerjes tenía suficiente dinero para poder construir la ciudad de Jerusalén y debió haber sido muy rico porque Jerusalén es una ciudad muy grande. Jerusalén es una ciudad muy grande y amurallada, así que y las murallas son altísimas, así que él requería no solamente dinero para comprar los materiales, sino requería dinero para pagar a las personas, pero el rey le da el visto bueno, le hace un cheque, le da cartas para que él vaya donde los reyes que estaban bajo su dominio y ellos le dan los materiales, así que Nehemías realmente se va a construir las murallas de la hermosa ciudad de Jerusalén. Dios dirige la historia y Dios estaba usando un rey pagano para realmente construir su templo y la ciudad, ¿no? Ahora, vemos que en primer lugar, vemos que Nehemías es una persona que se siente triste, llora, hace duelo, ayuna 4 meses, porque la situación de su país, de su país estaba bastante, era una crisis espiritual, una crisis económica, era una ciudad que en 70 años no se había construido. Luego él recurre al ayuno, él hace la oración, confiesa los pecados de su pueblo y recuerda las promesas que Dios le había hecho a su pueblo, ¿no? Las promesas de la reconstrucción, si alguien oraba en dirección al templo, iban a ser respondidas. Ahora, cuando llega él a Jerusalén, después de muchos años, él sale del palacio y se toma unos caballos, unos camellos. Eso le llevó muchos días de viaje, muchas semanas. Nosotros viajamos en 1 hora y media desde Italia hasta Jerusalén, pero en esa época era un viaje muy riesgoso, siendo que él iba en nombre del rey de Medo Persia. Y recuerden que los judíos tenían enemigos. Los judíos tenían enemigos que eran los pueblos que ellos habían conquistado y los descendientes estaban alrededor de todo Israel. Descendientes de los filisteos, descendientes de los amorreos, de todos ellos estaban ahí, realmente era un problema. Así que cuando él llega, dice la Biblia, cuando llega él, lo primero que hace es dar un recorrido
por la ciudad de Jerusalén en caballo, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en auto y lo hacemos en menos de 3 horas, ¿verdad? Por la velocidad de un auto, pero él tuvo que hacerlo y llegó hasta la noche y él pudo mirar cómo estaba la situación de la ciudad de Jerusalén, de su ciudad. Así que cuando uno es un líder, tiene que primero ver la realidad antes de tomar las decisiones. Él pudo haber llegado y mandar comprar los materiales, pero ahora que él miraba todo, miró toda la ciudad, él se pudo descubrir cuánto necesitaba, cuánto tiempo le podía llevar, cuándo, por dónde empezar, porque la ciudad había sido destruida por fuego, ¿no es cierto? Había sido destruida por el ejército de los babilonios. Entonces, ellos comienzan a hacer la ciudad y hay más de 8 puertas, ¿verdad? La puerta vieja o antigua, que era la que comúnmente se usaba, la puerta de Efraín, la puerta del valle, que en dirección del valle de Jimón, la puerta del Muladar, que tiene el nombre porque ahí posiblemente se colocaba la basura, la puerta de la cárcel, que daba con la puerta de la puerta de la cárcel, la puerta de las ovejas, la puerta del juicio, porque ahí se entraba al templo, la puerta horizontal, oriental, perdón, la puerta de los caballos y la puerta de las aguas y la puerta de la fuente donde había agua. Nosotros pudimos hacer recorrido por toda la ciudad y vimos las diferentes puertas que había y que estuvieron desde el tiempo de Nehemías hasta el tiempo del Señor Jesús. Ahora, la ciudad era una ciudad hecha en piedra. Cuando usted se preguntará, no era ladrillo, eran piedras. Algunas piedras eran usadas de la misma montaña. Así que ellos usaban las mismas piedras de la montaña. Y era una piedra muy fina, una piedra muy bonita que cuando uno está en Jerusalén, tú ves de día, lo ves todo amarillo y por la tarde se ve el color del sol, así que era una piedra muy hermosa, así que la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy bonita y les recomiendo que visiten, ¿no? Ahora, Nehemías cuando llega, él primero hace una visión de la realidad. O sea, es bueno porque cuando mostrar a los muchachos que nosotros necesitamos mirar antes de tomar acciones, antes de ser serviciales, uno tiene que conocer la realidad, ¿no? Cómo estaba la ciudad, cómo están las personas, quiénes viven allí, porque así tú puedes dar un mejor servicio a Dios. ¿No? No es llegar, agarrar literatura y llegar a una calle y repartir así, no. En cambio, Nehemías es un ejemplo de servicio porque Nehemías mira la ciudad, ve la parte destruida, ve lugares quemados, porque hacía 70 años se quemó eso, ¿no? Ve lugares y él observa todo eso y ahora de acuerdo a lo que él ha observado, él comienza a hacer un servicio para Dios, él decide hacer un servicio para Dios y se organiza, ¿no es cierto? Él organiza el trabajo. Acuérdense que él había sido un copero, él no tenía experiencia como constructor. Así que él llama a diferentes personas para que le ayuden a hacer las murallas. Y te digo, las murallas eran muy importantes en aquella época. No solamente protegían a la ciudad, sino que también si venía un ejército o venían ladrones, la ciudad era totalmente cerrada y la ciudad era protegida. Ahora, construir una muralla en las murallas que yo vi tan altas, eso no llevaba una hora, eso llevaba años, ¿no? Porque Jerusalén, el mapa que yo te he mostrado, esa foto panorámica es una muestra que la ciudad era larga y tenía más de 12 puertas. 12 puertas tenía en realidad. Así que Nehemías empieza él a repartir los trabajos entre las personas, entre los sacerdotes, los hijos, a Elisai, el sumo sacerdote le encarga que se organice la puerta de las ovejas, a los hijos de Sena la puerta del pescado, porque por allí se conectaba con el mar y traían los pescados, a Malaquías la puerta de los hornos en la ciudad alta, a Hanún la puerta del valle, a Malaquías la puerta del muladar, a Salún la puerta de la fuente, a los sirvientes del templo la puerta de las aguas, a los sacerdotes la puerta de los caballos, a Sadoc y Mesac la puerta oriental, y Malaquías el
tiene la puerta del juicio, ¿no? Ahora, es importante que Nehemías no estaba encargado de ninguna muralla, él estaba dirigiéndolo todo. Era el principal, la principal persona que se encontraba allí, ¿no es cierto? Porque él tenía que dar él tenía que dar informe al rey al rey de Medo Persia sobre su trabajo. Así que él era el que animaba, el que motivaba, él era el que estaba al tanto de no usar mal el dinero que el rey le había dado. Recuerde que en aquella época no había cartas, no había, perdón, no había comunicación vía online, así que todo era a través de mensajeros. Y los enemigos, por supuesto, que cuando alguien está haciendo un trabajo para Dios, ¿no es cierto? Se presentan los problemas. En este caso, los enemigos de los judíos estaban muy molestos porque la ciudad se estaba reconstruyendo con el dinero, ¿no es cierto?, de impuestos que ellos, que ellos pagaban, ¿no? Pero eso no era problema de los judíos, era que el rey le había prometido a Nehemías construir la ciudad de sus padres, ¿no es cierto?, y el templo de Dios. Ahora, las cualidades que vemos de Nehemías, que hemos dicho que ustedes pueden hacer una carta a Nehemías, pueden ver las características positivas de Nehemías, es que las cualidades es que él construye un plan de acción. O sea, es una persona que aún los niños, los adolescentes, cuando quieren hacer una actividad para Dios, tienen que hacer una planificación, un plan de acción, cómo ellos van a ser serviciales a Dios. Él incluye a Dios en todas sus preocupaciones. O sea, él reconoce que construir las murallas era un trabajo de Dios y que necesitaba de Dios para construir las ciudades. Aunque el rey le había dado el dinero, Nehemías sabía que Dios le había dado al rey el dinero y el rey estaba usando el dinero que Dios le había dado para construir la ciudad. Así que él construye estrategias, formas para cada situación. Él sabía que también había que pagar a los que estaban construyendo, tenía que darle de comer. Si alguien tenía un accidente, había que pagar. Si alguien moría, tenía que cuidar a la viuda. Así que él estaba en ese preparativo porque él estaba preparando la ciudad en la cual Jesús vendría eh, y visitaría y moriría por nosotros en la cruz. Vemos que él habíamos visto que él busca una condición de copero, usa su influencia ante el rey, el hombre más poderoso de aquella época, ¿no? Hoy día podríamos hablar de Bill Gates o de otras personas millonarias, pero Dios lo colocó cerca de la persona más poderosa. Él comparte la crisis de su pueblo, o sea, él después cuando visita todo Jerusalén, él reúne a los ancianos, reúne al pueblo y le dice que él necesitaba la ayuda de todos. Él no hizo discriminación alguna. Él pide ayuda y permisos políticos y legales porque él sabía que su pueblo tenía enemigos y estos enemigos mandaban malos mensajes al rey diciéndole que estaban construyendo y que Nehemías quería hacerse rey y se iban a rebelar contra él, pero el rey tenía confianza en Nehemías, pero tristemente esas cartas ya eran un mensaje negativo, ¿no? Mayormente su reconocimiento lo hizo de noche, porque quizás yo me preguntaba por qué de noche. ¿No? Cuando uno sale por Jerusalén, ve realmente la sombra de todo. Claro, hay luz eléctrica hoy día ya, pero de noche hay más tranquilidad, se puede pensar mejor, no hay bullicio. Entonces él salió de noche, sale con un equipo, los confronta con la necesidad, ¿no? Los confronta con Dios, le dice que si el muro se va a construir, tiene que ser con la bendición de Dios. Organiza el equipo en zonas de trabajo, o sea, ordenó que trabajaban 6 días, el sábado descansaban, o sea, en las horas, ¿no? El agua, porque es una zona desértica. Acuérdate que en esa época no había botellas de agua, la gente tenía que sacar del pozo, no había restaurantes, había que mandar unas personas que pudieran cocinar. Todo eso él organiza, delega responsabilidades él, aunque él era la persona que Dios estaba usando para construir la muralla y todas las partes de la ciudad, él delega a las personas para que asuman sus responsabilidades. Ora Dios, ¿no? Él tiene su confianza en que Dios lo está dirigiendo
¿no es cierto? Y hay una unidad de liderazgo y el pueblo, ¿no? En el pueblo mismo. Entonces él comienza a restaurar la adoración a Dios de su pueblo, porque aunque él era un copero, él empieza a decir al pueblo qué cosas tenían que ser. Ahora Dios les estaba una segunda oportunidad a ellos, tenían que hacer cambios en su vida en cuanto a la adoración a Dios. Él restaura la ley de Dios, la palabra de Dios, reconstruye los muros de Jerusalén. Hay un fortalecimiento de la unidad de su pueblo, el pueblo al trabajar juntos. Hay una unidad, nadie busca fama, prestigio, aplausos, el trabajo es de todos, por lo tanto Nehemías es un ejemplo de un líder que está al servicio de Dios, que no busca captar su interés hacia los demás, sino que todos participen y que todos son ganadores, ¿no? Luego hay una consolidación de Israel frente a las demás naciones. Se va mostrando que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, es bien importante que en esta segunda lección veamos que cuando uno está trabajando para Dios, realmente necesita hacer un plan de trabajo, visitar la realidad, tú tienes que visitar tu comunidad. Cómo nosotros podemos llevar esta historia del pasado al presente, cuando tú vas a hacer una obra misionera o vas a ayudar a alguien, tú primero tienes que visitar, ver la realidad, ¿no es cierto? Visitar a esas personas, luego después te reúnes con el equipo de hermanos o niños que van a visitar a un anciano, un nursing y planifican qué pueden hacer por ellos. El trabajo es de todos, todos colaboran, todos participan, no se discrimina a nadie, se obedecen las reglas. El problema es de todos y para todos y la solución es de todos para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que Nehemías es realmente un reformador en situaciones de crisis, porque había una gran crisis. Por 70 años habían estado quemadas las puertas, los muros, el templo había sido destruido. Ahora, 70 años después, Nehemías está encargado con el hombre más poderoso de la tierra, ¿no es cierto? Dirigido por Dios, le da el dinero necesario para construir. Esta es una lección bastante importante porque el servicio necesita un plan de trabajo, una supervisión, necesita realmente compartir, delegar responsabilidades. Nehemías necesitaba mucho de Dios porque sabía que los enemigos de su pueblo no estaban tranquilos. Ahora, detrás de los enemigos del pueblo estaba Satanás, quien no quería que se reconstruyera la ciudad ni que los judíos volvieran a adorar a Dios, porque él sabía que Jesús venía pronto. Así que él trató, pero Dios estaba dirigiendo la historia y Dios estaba dirigiendo a Nehemías. Y eso lo podemos nosotros ver como un judío en un palacio persa de Medo Persia se encontraba de copero ante el hombre más rico y más poderoso. Él había conquistado Babilonia, Egipto, Libia, había conquistado todas las tierras que le correspondían a los judíos, por lo tanto era un hombre que poseía muchas riquezas y por lo tanto Dios lo usa y él hace un trabajo para Dios. Nos vemos la próxima semana y no se olviden de compartir esta historia. Pueden los muchachos de la clase hacer una carta a Nehemías, darle ideas, darle las gracias porque es un líder. ¿No es cierto? Hemos presentado algunas ideas aquí. ¿No es cierto? Pueden hacer una carta a Nehemías, las características positivas, las características negativas, la característica del rey, las características del pueblo, porque no crean que la cosa era fácil. El pueblo estaba muy desanimado. Y vamos a ver la próxima semana qué sucede, porque no nos vamos a adelantar a la lección de la próxima semana. Nos vemos pronto y recuerden que realmente Dios dirige su historia.